Buenos días, tardes o noches según la hora que esté bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tienen bastante importancia en la ciencia, como en la biología, química, física. Y estos días hemos escuchado mucho de algo que está surgiendo en el momento, que es el virus. Este virus pues crece de forma exponencial, pero ustedes dirán, ¿qué es la función exponencial? Entonces, la función exponencial es una función, recuerden que todas las funciones las vamos a escribir de esta manera o de esta manera, ¿listo? Entonces, la función exponencial es de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, en donde este número puede ser cualquier número real, ¿listo? Y la X pues es la variable. Entonces, en general, o la fórmula general de esta función es f de x igual a sobre x. Recordemos que estas funciones yo las puedo llamar de cualquier forma. F de x, g de x, h de x, ¿sí? Cualquier letra acá. Lo importante es que esa función va a estar dada por una variable x y al graficarla vamos a obtener un y como tal. ¿Listo? Entonces vamos a aprender cómo hacemos para graficar este tipo de funciones. Aparte de eso, vamos a hablar sobre el rango y el dominio de la función. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para graficar esta función? ¿Y qué dominio y rango tendría? Entonces, para graficar esa función es más fácil darle valores a nuestro x. Recordemos que para darle valores a x, entonces yo le doy un valor, esto lo voy a colocar en una tabla. ¿Qué valor de x tengo y qué valor de y obtengo? Que es el mismo f de x. ¿Listo? Le voy a dar varios valores. Le voy a dar el valor de 0, menos 1, 1, 2 y menos 2. ¿Listo? Entonces recordemos que para hallar el valor de y, lo que hacemos es cambiar en la función donde está el x, lo cambiamos por 0. Entonces, f ya no va a ser x, va a ser f de 0. Y entonces cambiamos el valor por 0. En este caso recordemos que todo número elevado a la 0 pues me da 1. Entonces esto es igual a 1. Es decir, que f de 0 va a ser igual a 1. ¿Listo? Ahora, f de, x es igual a menos 1. Es decir, que vamos a hallar el f de menos 1. Entonces 2 a la menos 1 es igual. En este caso vamos a tener en cuenta una propiedad de los exponentes, que dice que si el exponente es negativo, lo que vamos a hacer es colocar 1 arriba y el 2 abajo y elevado al exponente positivo. Es decir, en este caso, a la 1. Como a la 1 pues es el mismo 2, entonces vamos a dejar un medio. Entonces, ese es el valor que nos da acá en nuestra tabla el segundo valor, un medio. Ahora, si x es igual a 1, entonces f de 1 es igual a 2 a la 1. Eso es igual a 2. Entonces acá es 2. Listo. Vamos a hallar ahora x que es igual a 2. Entonces, f de 2 es igual a 2 a la 2. Como es una potencia, entonces lo que hacemos es multiplicar por el mismo. 2 por 2 me da 4. Entonces, en este caso es igual a 4.
Si x es igual a menos 2, entonces f de menos 2 es igual a 2 a la menos 2. ¿Listo? Recordemos que estamos cambiando el x. 2 a la menos 2. Como ya había explicado, pues esta es una propiedad de los exponentes. Si es negativo, coloco 1 sobre la misma base, es decir, el 2, pero esto lo paso a positivo, es decir, 2. Como 2 a la 2 es igual a 4, entonces ahí queda un cuarto. Entonces queda un cuarto. Ahora vamos a pasar esos valores que nos dieron a el plano cartesiano. Entonces, recordemos dos cosas. Primero, las unidades deben ser del mismo tamaño, tanto en el X como en el Y. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta también que para ubicar en el plano cartesiano necesito un par de coordenadas. ¿Cómo obtengo ese par de coordenadas? Pues con los valores que me dieron acá. Cuando tengo un par de coordenadas, lo que tengo es un valor de X y un valor de Y. Acá ya tengo el valor de X y tengo el valor de Y, que es el mismo f de X. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a ubicar allá. Para ubicarlo, entonces voy a, cada unidad va a valer 2 cuadritos. Entonces, acá va 1, acá va 2, 3, 4. Acá son los negativos, entonces menos 1. Es importante que ustedes coloquen dónde está el número, porque es que yo puedo colocar acá menos 3, pero no estoy diciendo si va acá o dónde va. ¿Listo? Es importante eso, que ubiquen la rayita y ubiquen el número. Menos 3, menos 4. Listo. Este es el eje de las X. En el eje de las Y, que es este, vamos a ubicar 1, 2, 3, 4. Eje de las Y. Y no voy a ubicar los valores del Y negativo, porque ninguno es negativo. Ahora, el primer punto que voy a ubicar es 0,1. 0 en X, es decir, acá, y 1 en Y. Entonces el primer punto es ese. ¿Listo? Segundo punto es en menos 1, Y es un medio. Entonces menos 1, un medio. Como estamos por unidades, ¿cómo hago para graficar un medio? Pues es la mitad, divido la unidad en dos partes y tomo una de esas partes, es decir, que el punto me queda acá. En 1 es 2, entonces en 1 ubico el 2. Y en 2 ubico 4. En 2 ubico 4, es decir, acá. Pilas que al yo ubicar el punto esté alineado con las unidades. No puedo ubicar, por ejemplo, acá el punto, porque ahí no está ni 2 ni 4. O ubicarlo acá. No está, aunque está alineado con el 4, no está alineado con 2. ¿Listo? Es muy importante. Cuando es menos 2, el punto es un cuarto. Es decir, menos 2, ya tenía dividida la unidad en dos partes, ahora la voy a dividir en 4. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues cada mitad la voy a dividir en la mitad. Es decir, quedaron 4 partes. 1, 2, 3, 4. Y ubico el punto. ¿Listo? Esta gráfica no va a llegar a tocar el eje X. ¿Listo? Porque cualquier número negativo, por más grande que sea, pues la fracción me va a dar positivo. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a tener en cuenta para hacer la gráfica. La gráfica pasa por esos puntos.
Si se dan cuenta, yo no puedo hacer una línea que una de esos puntos. Lo que me va a dar es una curva. Entonces voy a tratar de unir los puntos de manera curva. ¿Listo? Entonces, más o menos voy a empezar acá, recordando que no puede tocar el eje X. ¿Listo? Pasa por esos puntos. Y más o menos la curva es de esa forma. Teniendo esta gráfica, pues voy a explicarles qué es el dominio y qué es el rango. El dominio es todos los valores que puede tomar X, es decir, los valores que yo puedo colocar acá. Como esa función no se indetermina, entonces yo puedo ponerle cualquier valor a este X. Es decir, puedo poner cualquier número y este valor va a estar ubicado en el plano cartesiano. ¿Listo? Ese es el dominio de la función. Entonces, en este caso, el dominio son todos los reales. Ahora, para hallar el rango de la función, son los valores de y que toma la función. Entonces, en este caso, yo les dije, no puede tocar el eje X, quiere decir que los valores van más arriba del eje X. ¿Qué valores hay ahí? Pues todos los números reales que son positivos. Entonces, en este caso, el rango va a ser los números reales positivos. Ahora vamos a graficar otro ejemplo. ¿Listo? En este caso tenemos f de x igual a 1/3 de x. Entonces, como en el ejemplo anterior, vamos a darle valores a x, tanto positivos como negativos. Entonces voy a ubicar el 0, ubico el -1, ubico el 1, el 2 y el -2. ¿Por qué hago estos valores? Porque son los que más cerca están del centro. ¿Listo? Entonces me gusta coger esos valores por eso. ¿Listo? Ahora, x igual a 0. Si x es igual a 0, entonces la función ya no va a llamarse x, no va a ser f de x, sino f de 0. Es igual a 1/3 a la 0. Como ya había dicho, pues cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, este valor es igual a 1. Si x es igual a -1, entonces f de -1 es igual, entonces 1/3 a la -1. ¿Listo? En este caso, ya lo había explicado, que lo que hacemos es colocar un 1 y debajo el número que está acá elevado a la 1. Como es 1/3, pues es exactamente igual. Entonces colocamos 1/3 elevado a la 1. En este caso tenemos un número entero, que lo voy a poner acá, sobre una fracción. Como este número no tiene denominador, entonces lo que hago es colocar un 1 y hago lo que llamamos producto de extremos, productos de medio o la oreja. 3 por 1, 3 y 1 por 1, 1. ¿Listo? Y esto es igual a 3. 3 sobre 1 igual a 3. ¿Listo? Ahora, cuando x vale 1, f de 1 es igual a 1/3 todo a la 1. Y esto es igual a 1/3. Entonces acá es 1/3. Listo. Cuando x es igual a 2. Entonces f de 2 es igual a 1/3 a la 2. 1/3 a la 2, pues es 1 por 1, 1. Y 3 por 3, 9. Entonces sería un 9.
Pues en este caso es 1. Listo. Cuando x es igual a menos 2, f de menos 2 es igual a 1/3 a la menos 2. Entonces, este es igual a lo que habíamos hecho antes. Entonces, de una vez voy a colocar el 1 debajo, 1 sobre 1, y 1/3, en este caso, queda elevado a la 2. Como esto ya lo hicimos acá, entonces simplemente lo voy a poner. Entonces, 1 sobre 9. Hacemos la orejita, 9 por 1, 9, 1 por 1, 1. Y esto es igual a 9. Entonces acá me da 9. Ahora vamos a graficarlos. Para graficar esta función, entonces hacemos el plano cartesiano. Esta vez el plano cartesiano lo hice más pequeño en la parte negativa de y. ¿Por qué? Porque pues sé que la función va a pasar por este lado. ¿Listo? Otra cosa que les iba a mostrar. En este caso puse que el eje X, cada unidad estuviera dividida en 2 partes. Y si se dan cuenta, acá ya tuve un error. Entonces, cada unidad está dividida en 2 partes, quiere decir que menos 4 no queda acá, sino queda en esta parte. Menos 4. Listo. Y en el eje Y, cada unidad va a valer un cuadrito. ¿Listo? Esto se puede hacer si uno conserva que cada unidad tenga la misma parte en cada eje. ¿Listo? Entonces no hay problema. El primer punto que voy a ubicar sería 0,1. Entonces, en x igual a 0, y igual a 1. Entonces, es ahí. Siguiente es menos 1,3. Entonces, en menos 1 de x, y va a valer 3. Entonces, va a ser por acá. Cuando x vale 1, y vale 1/3. ¿Listo? Entonces, la unidad la divido en 3 partes. Entonces, más o menos por acá pasa ese punto. Ahora, en 2 es 1/9. Entonces, 2, 1/9. 1/9 es dividir la unidad en 9 partes y tomar una parte. Quiere decir que en esa división que hice de 3, pues voy a dividir cada partecita en 3. Con eso queda acá 3, 3 y 3 sería 9. ¿Listo? Entonces, más o menos divido y me va a quedar acá, por acá en este punto. ¿Listo? Recordando que no me va a tocar el eje X. Y menos 2 sería 9 positivo. Si se dan cuenta, si hubiera tomado valores más grandes, este valor hubiera sido más pequeño, entonces era más difícil de graficar, y este valor pues hubiera crecido más, o sea, hubiera ido más hacia arriba. ¿Listo? Entonces voy a tratar de trazar la curva que una esos puntos. Entonces, más o menos. Es algo como esto. ¿Listo? Para este caso, pues mi dominio van a seguir siendo todos los reales y el rango, como es la parte de arriba, entonces son los reales positivos. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos dimos cuenta que la función es decreciente. Entonces, todas las funciones que el a, recordemos que esta función es a a la x, entonces cuando a es una fracción, la función es decreciente.
Cuando este A es un número real positivo, pero no es una fracción, entonces es una función creciente. Recordemos que este número debe ser positivo. ¿Listo? Todas las fracciones de ese tipo deben ser positivas. Es decir, que si me dicen, ¿será que esta función es una función exponencial? Entonces decimos no, esta no es una función exponencial porque el número me da negativo y esa no está determinada. Ahora voy a explicar la función logarítmica. Entonces, ¿de dónde es que sale el logaritmo? Entonces recordemos que si yo tengo una base elevada a un exponente, pues me da una potencia, ¿cierto? En el logaritmo tengo la misma base, tengo la potencia y lo que voy a averiguar es el exponente. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues la función logarítmica es una función inversa a la función exponencial. Entonces, la función en sí quedaría de la siguiente forma. F de x igual a logaritmo en base a de x. ¿Listo? En donde este x va a, va a pertenecer a los reales positivos. ¿Listo? Y pues la base va a ser un número positivo. Ahora, pues vamos a ver un ejemplo pues para mirar cómo es el dominio y cómo sería el rango. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el logaritmo en base 2 de x. ¿Listo? Para esto pues vamos a darle valores a x, pero tenemos que tener ciertos valores para que la función nos dé. O bueno, para que sea más fácil de graficar. ¿Listo? Y pues vamos a hacer un cuadrito en donde colocamos los valores. Entonces, en este caso, como vamos, el x sería la potencia, pues vamos a jugar con eso para que podamos hacer la gráfica bien. Vamos a buscar una potencia de 2. Entonces, por ejemplo, si yo digo 4, entonces lo que estoy diciendo es qué número, bueno, 2, que es la base, a qué número está elevado para que esto me dé 4. Entonces, pues el y sería igual a 2. Ahora, si tengo, por ejemplo, 1, entonces es lo mismo. ¿A qué número elevo 2 para que me dé 1? Pues a 0. Entonces acá sería 0. Puedo tomar un medio. Entonces, ¿a qué exponente voy a elevar el 2 para que me dé un medio? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta lo que vimos de la función exponencial, en donde si era a la menos 1, pues esto me va a dar un medio. Entonces, como ya tengo esto, pues digo que esto es igual a menos 1. ¿Listo? Y démosle otro valor, por ejemplo, un cuarto. Un cuarto. Entonces, un cuarto es igual que la anterior. Para que el resultado me dé un cuarto, pues acá debo tener menos 2, que lo que hace es cambiar este valor y elevarlo a la 2. Entonces acá sería menos 2. Vamos a tratar con esos números de graficar la función. Entonces ya dibujé el plano cartesiano. Ahora vamos a ubicar los valores. Entonces, cuando x vale 4, y vale 2. Entonces, x4, y vale 2. Pasa por acá. Cuando x vale 1, y vale 0. Es decir, por acá. Cuando x vale un medio, entonces un medio, y vale menos 1. Entonces, un medio, recordemos que es dividir la unidad en dos partes. Acá sería un medio. Y con menos 1 en y.
¿Listo? Un cuarto, entonces un cuarto sería la mitad de la mitad, entonces acá, y y sería menos 2, es en menos 2. Entonces por acá estaría la función. Entonces más o menos voy a realizar la gráfica de esa función. En este caso, esa función no puede tocar el eje Y, entonces más o menos hacer algo así. Va a ser algo así. Vamos a ver cómo sería entonces el dominio y el rango de esta función. Entonces, el dominio, en este caso, son los valores que toma X. Entonces, ¿qué valores toma X? Pues desde acá hacia allá. Es decir, los reales positivos. Es el dominio. El rango sería todos los valores que toma en Y. Entonces, si se dan cuenta, todos estos valores toma, entonces serían los reales. ¿Listo? Ahora sí voy a hacer la gráfica de... Entonces, esta función sería inversa a la función 2 a la X. ¿Cómo queda 2 a la X? Cuando es 0 es 1, entonces pasa por acá. Cuando X es igual a 1 es 2, entonces lo voy a hacer con otro color para que se vea. Entonces sería acá. Cuando es 1 es 2. Cuando es 2, entonces 2 a la 2 sería 4. ¿Listo? Cuando es menos 1 es un medio. Y cuando es menos 2 sería un cuarto. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, este punto es lo contrario a este. Es decir, este punto de acá es menos 2, un cuarto, ¿cierto? Y esto es lo contrario, sería un cuarto, menos 2. Por eso digo que es inversa. ¿Listo? La gráfica de esta función sería algo así. Y es inversa respecto a esta recta de acá. ¿Listo? Entonces es como si se reflejara. Entonces por eso digo que es inversa. Entonces lo primero que deben tener en cuenta al hacer la gráfica del logaritmo es que al hacer la tabla ubiquen los valores que mejor puedan, o bueno, que sea más fácil de ubicar en la recta, que yo pueda ubicar el logaritmo. ¿Listo? Esto es todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó este video y en los comentarios escribir qué otros videos les gustaría o qué otros temas les gustaría en los próximos videos. Bye bye.